Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. La segunda hora. Bien, de acuerdo a que van ingresando, yo voy recibiendo a sus compañeritos. Muy bien, nos habíamos quedado en la estructura de la geósfera. Como estábamos mencionando, ahí está. Muy bien, la corteza era el número 1, número 2, el manto terrestre y el número 3 era el núcleo. Cada uno de estas capas de la Tierra tiene las subdivisiones. Cial, que va a ser la parte continental, y la cima va a ser la parte oceánica, el fondo de los océanos que va a ser un soporte. La astenosfera, donde que están las corrientes convectivas, aquí las corrientes convectivas, y la pirosfera, donde que se va a originar, ¿no?, los volcanes, donde que está exclusivamente la lava o la magma o el foco volcánico del volcán. Dice que la estructura más densa de la Tierra va a estar constituido básicamente por materiales metálicos y rocosos, y también va a concentrar casi el 80% de la masa terrestre, que van a ser los minerales, las rocas, los suelos, y así también como los continentes. Acá tenemos la estructura y a las subdivisiones. La estructura de la geósfera, la estructura de la geósfera está conformado por 3 capas importantes. La corteza, hasta la corteza, el manto terrestre y el núcleo. Bien, la corteza, bien, la corteza terrestre, muy bien, va a ser llamado también litosfera. Litosfera es de piedra, quiere decir que en este lugar va a abundar cantidad de piedras, granito, piedra basáltica, de repente piedras, por ejemplo, las famosas caliza, y así sucesivamente. Y dice que la corteza comprende menor densidad, menor volumen, menor masa, y también menor espesor. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente llega a una profundidad desde 5 a 60 kilómetros de profundidad. La corteza terrestre a la vez se subdivide en 2 subcapas, cial y la famosa cima, ¿ya? Cial y cima. Cial se le conoce como la capa granítica, donde que está, por ejemplo, toda la parte del continente. Y la cima se le conoce como la capa basáltica, porque aquí abunda cantidad de piedras, basaltos, en el fondo de los océanos, y por lo tanto está en la parte oceánica. Cial y cima van a ser subdivididas por quien separadas por la famosa llamada discontinuidad de Conrad, mientras que la corteza terrestre va a ser separada por quien, ¿no?, por el famoso discontinuidad Morovicic del manto terrestre, ¿ya? ¿Qué más? Pasamos al manto terrestre. ¿Cómo se le denomina el manto terrestre? Dice mesosfera porque está en el medio. Dice que el manto terrestre comprende mayor volumen, mayor masa y también, ¿no?, un poco de profundidad. ¿A cuánto llega la profundidad? Llega a 2.850 kilómetros de profundidad. ¿Cuál es la subdivisión del manto terrestre? Superior, llamada astenosfera, donde están las corrientes convectivas. Inferior, llamado pirosfera, donde que se originan los volcanes. El manto superior se separa del manto inferior por la famosa llamada discontinuidad de repetir, ¿ya? Discontinuidad de repetir. El manto es separado del núcleo por la famosa discontinuidad de Gutenberg. Muy bien, el núcleo, llamado también endosfera, barisfera, siderosfera, y comprende mayor densidad y mayor temperatura.
temperatura. Aquí podría llegar la temperatura a más de 6.000 grados centígrados. Muy bien. ¿Y cuál es su profundidad? Aproximadamente 3.470 kilómetros de profundidad. Se divide en núcleo exterior y núcleo interior. El núcleo interior con el exterior se separan por la discontinuidad de Weicher o Lehmann. Uno está en estado líquido y el otro está en el estado sólido. ¿Bien? Entonces, ahí están las 6 subcapas. ¿Cuáles son las subcapas de la geósfera? Cial, cima, superior, inferior, interior, exterior. ¿Correcto? No me acuerdo esos nombres. Puedo colocar manto, por ejemplo, de la corteza, ¿no? El cial lo puedo llamar la capa granítica, la capa basáltica, también el manto astenosfera, el manto pirósfera, el núcleo barísfera y el núcleo endósfera. Ahí está en cada una de las rayitas, esas son las famosas discontinuidades que pueden observar ustedes, porque ahí está la cial, ¿ya? La cial, la parte del continente, ¿ya? Hay una rayita que lo separa, si ustedes observan, hay una rayita que va separando, y esa es la famosa discontinuidad de Conrad, la parte superficial. Ahí está la cima, ¿correcto? Y después, por ejemplo, el manto, astenosfera y la pirósfera se separa por una discontinuidad. Ahí está muy bien, la rayita que nos separa se llama repetir, ¿ya? Y el núcleo, por ejemplo, externo e interno, se separa también por una rayita que observan ustedes. Ahí está la discontinuidad de Weicher o Lehmann. Mientras que la corteza y el manto y el núcleo también tienen sus divisiones. ¿Cuáles son? Morovici lo separa de la corteza con el manto terrestre. Y mientras que el Gutenberg lo separa del manto del núcleo, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos órdenes. El primer orden son los más importantes, el Morovici y el Gutenberg. El segundo orden de las discontinuidades es Conrad, Repetit y Weicher. Acá está la famosa geósfera, la parte continental, que es la corteza terrestre, color marroncito, que ustedes editan las placas tectónicas, y finalmente el color anaranjado que observen ustedes es el manto, y el color amarillo es el núcleo. La corteza terrestre, la primera capa de la Tierra. Hemos dicho que se llama litosfera porque abundan cantidad de rocas, piedras. Muy bien, ¿por qué se caracteriza? Muy bien, entonces esto lo va a leer. Había leído ya Alvarado. Aspajo. Aspajo. Muy bien, Aspajo no está listo. Entonces empezamos con Michelle Choso. Cada una de las características. 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 7 características. Michelle. Miss. Empieza a leer cada una de las características. Es la capa superior de la geosfera, llamada también litosfera, oxífera o costra. Sobre esta capa vive el hombre y realiza muchas actividades como la agricultura o minería. Está constituido de rocas que a su vez conforman las placas tectónicas y suelos. Su espesor es variable entre los 5 a 60 kilómetros. Representa el 2% del volumen de la geósfera. Representa una masa de 1%. Discontinuidad que la separa del manto Morovici. Correcto. Se encuentra dividida en 2 subcapas. Muy bien, cial y cima. Ahí está, muy bien. Esas son las famosas subcapas, ¿ya? Cial y cima. Muy bien, gracias, señorita Choso.
Muy bien, la corteza terrestre dice la capa superior de la geósfera, ya que contiene la parte sólida, llamada también litosfera, oxisfera o costra, como una especie de una costra que es delgada. Sobre esta capa dice quiénes viven, nosotros, pues ¿no? El hombre que aquí nosotros realizamos nuestras actividades, hacemos puentes, carreteras, caminos, ¿no? Nuestras chacras, nuestros ganados, viviendas, etcétera. Y también se practica la minería. Dice que está constituido de rocas que a su vez están las placas tectónicas. Este que ustedes observan acá, esta es la famosa placa tectónica. Mira que está debajo del océano, donde que se siente el océano, ella está, ¿ya? ¿Qué más dice? Están los suelos, su espesor llega hasta 60 kilómetros. Muy bien, menor volumen, mayor, ¿no? Menor densidad, etcétera, todo menor, ¿correcto? Porque es una capa delgadita. Muy bien, la discontinuidad que la separa del manto terrestre, hasta por ejemplo, esta famosa discontinuidad se llama Morovici, ¿ya? Ahí está, este es el famoso llamado ya el manto terrestre, el color rosadito. Bien, ahí está la corteza oceánica y la corteza continental, ¿correcto? Esas son las subcapas. Ahí está la corteza terrestre o litosfera, las subcapas. Sial, hemos dicho que se llama corteza continental, que contiene cantidad de piedra granito. El sial está compuesto por silicato más aluminio. Y la discontinuidad, hemos dicho que lo separa, es el famoso Conrad. Sima está compuesto por silicato más magnesio, se le denomina corteza oceánica, y aquí abunda gran cantidad de piedra basalto o piedra pómez. Son piedras redonditas. A ver, pasamos a Sial. Muy bien, Sial, Bella Urbina. Señorita Bella Urbina. Sí, Miss. Empieza. Okay, Todas las características. Ok, constituye la corteza continental. Se le llama también capa granítica debido a que el granito es la roca predominante. Forma el relieve continental. Forma parte del fondo de los ríos y lagos. La temperatura aproximada es de 430 grados centígrados. Su mayor espesor lo registra en la parte continental y en el fondo oceánico. Es delgado y hasta termina por desaparecer. Discontinuidad que la separa de del cima Conrad. Gracias, muy bien. Efectivamente, muy bien. Entonces la parte, estamos hablando de Sial, de la parte continental. Ahí está la parte continental. Muy bien, aquí abunda gran cantidad de piedra granito, acuérdense. La temperatura que puede llevar aproximadamente, ¿cuánto es? 430 grados centígrados. Muy bien, aquí se registra un poquito de mayor espesor que de la parte oceánica. Y pasamos a lo que es la parte de cima. Dice silicato más magnesio. Se le denomina, dice, como la capa o la corteza oceánica. Acá está la capa oceánica, ¿ya? ¿Qué más? Sobre ella descansan, ¿quién? Los océanos. O sea, como una especie de unas capas, ahí descansan el fondo de los océanos. La roca que abunda más, dice que es el famoso basalto, ¿ya? Sirve de soporte a la parte continental. O sea, encima de esto está la parte continental. ¿Qué más dice? Sirve de base al fondo de los océanos. La temperatura podría llegar aquí aproximadamente 600 grados centígrados, o sea, un poquito más ya caliente. De acuerdo que va a la profundidad y de la gravedad, ya las cosas van cambiando. Ahí está la corteza oceánica y la corteza continental. El manto terrestre. Hemos dicho que se llama mesosfera. Muy bien, el manto terrestre está compuesto básicamente por los elementos químicos pesados como el hierro, casi por ejemplo el 8%, el calcio 2 a 3%, aluminio igual, muy bien,
y otros elementos como sodio, potasio, titanio, cromo, níquel y así sucesivamente. Son los elementos que abundan en el manto terrestre. Esto lo va a leer Lozano Rosalinda. Rosalinda. Bien. Hugo Mendoza. Empieza a leer todas las características, hijo, del manto terrestre. Es la capa intermedia de la geósfera porque se ubica entre la litosfera y el núcleo. Es llamada también mesosfera y conformada por rocas cuyo estado varía entre el semisólido y el líquido debido a las altas temperaturas. Presenta un espesor aproximado de 2.850 kilómetros por un volumen que registra un 82% del total de la geósfera y 65% de su masa. En el manto descansa la corteza y él supone que presenta un estado entre lo sólido y líquido. Discontinuidad que la separa del núcleo Gutenberg. Gutenberg, muy bien, excelente, muy bien. Y está dividido por las dos subcapas que es el manto externo y el manto interno. Estas son las subcapas del manto terrestre. Ahí está el manto externo llamada astenosfera, donde están las corrientes convectivas, rocas semilíquidas, espesor que puede llegar hasta 900 kilómetros de profundidad. Y el manto interno, pirósfera, donde que se originan los volcanes, están las rocas sólidas y elásticas. Y también el espesor puede llegar hasta 2000 kilómetros de profundidad. Hemos dicho que el manto externo con el manto interno lo separa la discontinuidad de Repetía. Ahí está la astenosfera y el manto superior. Bien, ¿por qué se caracteriza? Dice que aquí se encuentra, ¿qué cosa? Corrientes convectivas. ¿Y cuáles son esas corrientes convectivas? Acá podemos observar caliente y frío, ¿no? De magma sobre la cual flotan, ¿qué cosa? Las placas tectónicas. Es debido a las corrientes convectivas de magma que las placas tectónicas se van moviendo, ya se van deslizando. La temperatura que llega aquí es 1800 grados centígrados. Bien, entonces, ¿dónde flotan las placas tectónicas? En la famosa llamada astenosfera. ¿Gracias a qué? Gracias a las corrientes convectivas, o sea, hay semilíquido, que quiere decir que está líquido y a la vez un poco duro, que es sólido, ¿no? O sea, frío y caliente. La pirósfera, el manto inferior, considerado el fondo de los volcanes. ¿Dónde está el fondo de los volcanes? Podemos observar en esta imagen. Se llama también pirósfera porque se encuentra en estado líquido. O sea, la magma está en estado líquido, como fuego. La temperatura podría llegar aquí aproximadamente 2900 grados centígrados. O sea, es un poco más caliente. El núcleo de la Tierra, muy bien, llamado también NIFE porque abunda gran cantidad de níquel y de hierro. Muy bien, dice que es la capa más profunda y de mayor temperatura, que quiere decir que es la capa más densa y de mayor temperatura de la geósfera. Es llamada también NIFE porque en su composición se encuentra el elemento químico níquel más el hierro. ¿Correcto? Por eso se le llama NIFE. Aquí se registran las más altas presiones, por ese motivo se les llama barisfera. Acá está barisfera. Muy bien, representa el 16% del volumen de la geósfera. ¿Qué quiere decir? Primero es el manto de mayor volumen, segundo está el núcleo y tercero está la corteza terrestre. Dice que el núcleo se subdivide en núcleo externo y núcleo interno. El núcleo externo es llamada barisfera
y el núcleo interno es llamada endosfera. Ahí está, como el yemita de huevo, el famoso núcleo. Hemos dicho que el color anaranjado es el manto, encima del manto donde que flota por las corrientes convectivas son las placas tectónicas, y encima de las placas tectónicas están el océano y la parte del continente. Por eso cuando hay ese deslizamiento fuerte de las placas tectónicas, empieza a moverse en el interior del océano y después sale hacia el exterior, a la parte continental. Ahí nosotros recién sentimos, ¿no? Un sismo, o puede ser, depende de la magnitud. Si es 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 grados, es un sismo. Si pasa ya más de 7, 8, 9 grados, ya es un terremoto. El núcleo externo, muy bien, hemos dicho que el núcleo externo era llamada también barisfera. Ya está, muy bien, barisfera se encuentra pues, en estado líquido, ¿ya? Muy bien, en estado líquido, por eso se desliza prácticamente, ¿qué cosa? La famosa pirósfera. La temperatura que puede llegar aproximadamente es a 4.500 grados centígrados. La discontinuidad que lo separa del núcleo interno es el famoso llamado Weicher, ¿ya? Ahí está el núcleo externo. Ahí está, mira, ¿ve? Esta es imagen del núcleo externo. Y acá el color rojo que ustedes observan, ese es el llamado pirósfera, ya es el manto. Y tenemos también el núcleo interno. Esto lo van a leer, a ver quién es el afortunada o afortunado. Fabricio Espinosa. Fabricio 1, 2 y 3. No ingresó, lo vamos a colocar falta, ¿no? No está prendido ni la cámara. Si por Obed tiene problemas con el audio, simplemente que hace es escribir a través del chat, ¿correcto? Muy bien. Pasamos a Piero Minguillo. Pierito. Muy bien. Piero Minguillo. Sí, muy bien. Sí, Miss. Empieza. Llamado también. Llamado también endosfera. Se encuentra en estado sólido. Este es debido a las fuertes presiones que ahí se experimenta. Temperatura hasta 6.000 grados, constituido por metales muy pesados. Es considerado como el factor que determina el magnetismo terrestre debido a sus constante movimiento. Muchas gracias, muy bien, Pierito. Ok, muy bien, sí estaba ahí Espinosa, muy bien, tiene problema con el audio, correcto, muy bien, así se tiene que justificar. Estudiante que no responde, simplemente uno coloca falta, ¿no? Muy bien, llamado también endosfera, ahí está, se encuentra en estado sólido, es algo duro, muy bien, ahí está como una especie de yema de un huevo, ahí está, ¿no? Esta es la famosa llamada núcleo interno. La temperatura dice que puede llegar aproximadamente hasta 6.000 grados centígrados y dice que está constituido por metales muy pesados, como por ejemplo el hierro, el níquel, aluminio y el magnesio. Dice que es considerado como el factor que va a determinar el famoso magnetismo de la Tierra debido a sus constantes movimientos, ¿correcto? Entonces así estamos terminando con las capas y subcapas de la geósfera. Ahí están las famosas discontinuidades. Del primer orden es el famoso Morovicic, ahí está, Morovicic, y el Gutenberg, acá está, son de las primeras discontinuidades de las capas principales. Ahí está, Morovicic entre la corteza y el manto, y el Gutenberg entre el manto y el núcleo, muy bien. Y del segundo orden tenemos el Conrad y el Repeti, muy bien. El Conrad, muy bien, hemos dicho que divide Cial y Cima, que es la más próximas a la superficie terrestre, y el otro es Repeti entre la astenosfera y la pirósfera, y finalmente tenemos el núcleo externo que lo separa el famoso
Weicher del interno, ¿correcto? Ahí están las famosas discontinuidades. Hasta aquí estamos terminando, queridos estudiantes, y la próxima clase hablamos acerca de las rocas de los suelos. Muy bien. Alguien que no le he registrado, por favor, su asistente.